con los recursos que ya tenemos, de qué manera podemos filmar esta película lo mejor que podamos. O sea, ¿qué implica de mí? ¿Qué implica de los otros departamentos? ¿Verdad? Para poder lograr esta visión Sí. de la directora que es productora también. Entonces, ahí, ese es uno de los retos que tuve, como poder darle espacio, que ella pueda dirigir, que ella pueda, esa parte creativa, esa parte sensible, ¿no? Y luego preguntarle, mira, tenemos tener la conversación del dinero. tenemos que efectuar. La energía que se manejó en el set y en el Basecamp y en todo el rodaje, yo creo que fue bastante familiar, bastante llevadera, amable. Entonces yo creo que eso aportó mucho a que se sintiera como un lugar safe. ¿Cómo es? Seguro. Óyeme a mí el gringo. Ay, ya, esa ciudadanía. El gringo. Hacer cine dominicano es un acto de resistencia. Se construye a base de mucho sacrificio, de muchas lágrimas y de mucho trabajo invisible que la gente no nota. Lechones es una película dominicana filmada completamente en la región del Cibao, y en el día de hoy vamos a hablar con la directora, guionista y productora de la película, el director de fotografía, la productora de línea, actores y dirección de vestuario sobre qué significa hacer una película completamente independiente en República Dominicana. Sara, cuando tú pensaste en Lechones por primera vez, ¿qué tipo de película tú querías hacer? Yo quería hacer una película de mi historia, de mi niñez, de la vida de mi mamá, contando una experiencia muy íntima, pero a la vez con temas muy universales, que son muy importantes para mí, que afectan mucho la sociedad aquí, bueno, y la sociedad en el mundo en general. Quería hacerla que fuera hecha aquí en el país, usando elementos del folclore. Por eso elegí integrar el drama de los lechones, y quería que fuera con los artistas y artesanos del Cibao, y quería que fuera mi estilo, que es como que más contemplativo, calmado, pero también hay un elemento bien dark, bien deep y muy abstracto, porque no es una película como que súper lineal ni a lo que suele grabarse acá. Cuando ustedes escucharon por primera vez de la película, ¿qué ustedes pensaron? Ay, a mí de primera, qué linda. Tan simpática. Bueno, cuando yo escuché la palabra lechones, nos remite de una vez al carnaval, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención que sí hay cosas del carnaval dentro de la película, pero no, la película no es el carnaval. O sea, leer el guión era un reto, fue un reto, o sea, no me voy a decir que no, porque tenía muchos idas y vueltas en la historia, entonces había que estar como sincronizado con todas estas historias familiares y todas esas verdades y ensoñaciones que había dentro de la película, y estar como presente en cada una de esas transformaciones de los personajes, también los oníricos y los reales y los no reales, porque también depende como cada quien lo lea, el tema vamos a decir, de los lechones en la película. Entonces, para mí fue como, wow, están los lechones, pero ¿qué tipo de lechones estamos viendo? Me parece muy interesante lo que acabas de decir realmente, porque avanzando un poquito, o sea, pensando en la película ahora, eso es lo que yo siento, como un retrato, como de parte de la cultura del Cibao, tú sabes, está presente el tema del carnaval y los lechones, pero ese no es el centro de la historia. Pero básicamente mi experiencia fue un poco como rápido para mí realmente, porque como entré en un proceso donde ya había comenzado el rodaje, como tuve que hacer todo muy, muy acelerado, pero ya con la información de que estábamos haciendo una película que íbamos a retratar parte del Cibao, y aparte de eso, donde íbamos a tener muchas mujeres ocupando puestos de liderazgo, yo dije, wow, vamos a darle. Qué genial.
¿Cuál fue la pregunta? Cuando tú escuchaste por primera vez la visión de la película, ¿qué imágenes empezaron a llegar a tu cabeza? Bueno, yo recuerdo, o sea, tengo un recuerdo muy vívido de la primera vez que leí Lechones, que fue en casa de un amigo en común, como en el balcón. Entonces fue como un momento muy íntimo. Y recuerdo que al terminarlo, yo me encantó. Le dije a Sara de una vez, oye, esta historia me gustaría contarla. En ese entonces todavía no estaba definido que fuera el director de fotografía. Era como primera vez que nos conocíamos. Y de una vez yo visualicé un mundo oscuro con matices que también pueden tener cosas buenas, sus colores, su claridad. Pero yo soy fanático de la oscuridad. Entonces yo vi mucha oscuridad en el guión y yo dije, como que me llama la atención. Y bueno, eso fue como mis primeros pensamientos. Sí, cuando yo escuché de lechones, literal, o sea, tú piensas en un lechón, porque yo desde muy niño tuve la experiencia donde vivía de siempre ver lo del carnaval y todo eso. Pero cuando yo entro a conocer la historia, que veo la realidad que presenta, entonces eso fue lo como que me impactó. Y ver que es una historia que es biográfica y a la vez, aún en el día de hoy, tú sabes que está sucediendo y, o sea, como que te conmueve. Y yo dije, no, si me dan la oportunidad, yo quiero ser parte. ¿Y cómo se da el diálogo entre Sahara, la directora, y ustedes como creadores y parte de la película, entre la visión que ella tenía para cada departamento y la visión que ustedes tenían cuando hicieron Lechones? Por ejemplo, ya tú comentaste que te gusta la oscuridad. ¿Cómo tú le vendiste a Sahara la idea? No tuve que vendérsela. Ella y yo. Very dark. Ella y yo conectamos de una vez, realmente, sí. y como que estábamos en la misma página. Como que pensábamos de manera similar y la veíamos de manera similar, por eso fue bastante fácil como dialogar con ella y ese proceso creativo juntos. Entonces, eso. Sincronizamos muy bien, la verdad que sí. Entre las referencias, que aquí tenemos algunas, como Pan's Labyrinth, Joker, Joyland, Drive My Car, what's the other movie? Hereditary. Hereditary, exacto. Sí, estábamos sincronizados desde el comienzo. Sí. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo se da el diálogo entre tu visión de la peli y lo que tenía Sahara en mente? Tú que entraste ya a mitad de producción, ya habían unos días filmados, ¿cómo tú pensaste que se iba a lograr? Bueno, la verdad que también conocí a Sahara en el proyecto y bueno, llegamos porque varias personas sugirieron mi trabajo con ella, entonces fue muy interesante como poder ver que, o sea, varias personas, poder ver que varias personas me sugirieran, o sea, de alguna manera el proyecto me estaba necesitando, ¿sabes? Y bueno, nada, cuando hablé con ella le hice muchas preguntas porque realmente es un gran compromiso entrar a un proyecto como productora de línea que ya empezó, o sea, ya hay un equipo, ya hay una estructura, ya hay una logística, ¿sabes? Entonces también poder entender rápidamente lo que ella quería, o sea, eso era lo que yo no podía lograrlo porque yo tenía que ocuparme de cosas un poco más estructurales, ¿no? Entonces, con el tiempo, interactuando con ella, leyendo el guión, releyendo, entendiendo, preguntando, fue que yo, ok, espérate, aquí esto es un proyecto muy íntimo, es delicado lo que estamos tratando, o sea, aquí el ambiente, entonces como que pensé, el ambiente que necesita el crew, que necesita la directora, es un ambiente tranquilo, que permita poder, esa sensibilidad, tú sabes, poder... Porque es ponerte vulnerable, Claro. tú sabes, hablar de ti. Entonces, como que también tiene que haber esa dinámica de trabajo que pueda permitir eso, tú sabes. Sí, Odette me entrevistó con una aguja. Fue intensa, pero fue necesario. Sí. Sí. Porque es como cuando yo pienso que cuáles son tus expectativas. Sí. Claro. Yo puedo lograr esa expectativa que tú tienes. O sea, para mí eso es muy importante porque
puede que tú tengas una expectativa que luego yo no pueda cumplirla, tú sabes. Entonces, luego de esa entrevista policial, yo dije, ok, por lo que me estás diciendo, confío en ti, estoy interesada también ver cómo tú vas a retratar, tú sabes, el Cibao, y también súper feliz, porque yo siento que también en Santiago particularmente hay mucha sed de contar, y hay tanta, o sea, a nivel cultural, a nivel artístico, hay mucho, entonces yo dije, wow, déjame embarcarme en este compromiso y ver qué tal, y la verdad súper feliz. No, igual. Claro, no, y también ahora que tú mencionas lo importante de que tú ver de qué forma era la película, que era contemplativa, que había muchísimo silencio, que mayoría de escenas llevan un pace un poco más lento a lo que nosotros estamos acostumbrados. Ya tú sabías más o menos que el set tenía que ser un set que todos estemos en la misma sintonía. ¿Cómo tú lo pudiste construir entonces ya al momento de filmar? En el momento de la filmación, yo primero pregunté qué cosas no estaban funcionando, o sea, si habían cosas que no estaban funcionando, cuáles eran las necesidades como primordiales para seguir avanzando, tú sabes. Entonces, bueno, básicamente, yo tuve que también traer una coordinadora de producción, que fue Alesia. También vinieron otras personas conmigo, que también yo confiaba en su trabajo y que también entendí que podían sumarle a este ambiente. Un tremendo equipo y tremendo. Mayoría de mujeres. Sí. Muy fuertes, muy profesionales. Sí, entonces, pero obvio también como todas esas personas que entraron al proyecto tenían esta duda. Odette, ¿en qué nos estás involucrando? Sí, porque paréntesis grande, la producción comenzó, ¿tuvieron cuántos días de grabación primero? Bueno, el día 2 ya yo estaba hablando con Odette. Exacto, al día 2 de la producción empezar, Estaba se hablando decidió con hacer Odette. un cambio de producción, entonces ahí es que Odette entra, se cambia casi más o menos mitad del crew y ahí es que entran el nuevo Sí. equipo, entonces por eso es el reto que Odette menciona. De Claro. Sí, entonces, pero a la vez también yo tenía cierta tranquilidad porque ya habían personas con las que yo había trabajado, obviamente, anteriormente, y ya había filmado en Santiago. Entonces ya tenía una familiaridad y eso me daba tranquilidad. Entonces lo que yo hice fue recopilar información y en la manera en que yo trabajo, ok, con los recursos que tenemos, ¿verdad? Con los recursos que ya tenemos, de qué manera podemos filmar esta película lo mejor que podamos. O sea, ¿qué implica de mí? ¿Qué implica de los otros departamentos? ¿Verdad? Para poder lograr esta visión Sí. de la directora que productora también. Entonces, ahí, ese es uno de los retos que tuve, como poder darle espacio, que ella pueda dirigir, que ella pueda, esa parte creativa, esa parte sensible, ¿no? Y luego preguntarle, mira, tenemos Tener la conversación del dinero. tenemos que efectuar tal y tal pago, pero también teniendo esa, porque cada proyecto y cada etapa, ¿no? Y en la misma filmación va teniendo sus prioridades. Entonces, si yo tenía una urgencia, yo buscaba el momento, lugar, para preguntarle eso de la mejor manera posible. Sí. Y eso implica también lo que tú estabas comentando respecto a la actuación, un autocontrol. Sí. Porque yo puedo estresarme, yo me estresé en ciertos momentos, pero mi trabajo como productora de línea es poder seguir filmando la película lo mejor que podamos. ¿Tú sabes? Entonces encontrar ese momento donde, ok, ven, podemos hacer esto. ¿Es posible para ti? Tú sabes. Y eso igual, tanto tú como directora y productora, pero también esa parte humana, ¿no? De cada quien en su posición. Es importante porque al final estamos en una película, pero somos personas. Claro, Sí. claro. O sea, prácticamente tú financiaste tu propia película independientemente de la ley de cine. Sí. Y tú fuiste directora, productora ejecutiva de la peli y también guionista. ¿Cómo fue lidiar con las decisiones de dirección y de producción? Bueno, fue fácil, la verdad, porque para tomar decisiones como productora hacia la directora fue fácil, porque ya la logística yo me la sé. Yo sé la capacidad, hasta dónde podemos estrechar. Entonces, si había que hacer una decisión de cortar una escena, ya yo sabía que, ok, por ejemplo, sacamos una escena del vejiguero.
Sahara, como que tenemos un conflicto con tal y tal cosa, me comentaba Oded y Shailene, yo le decía que no de una vez, no era como que yo iba a pelear con... Entonces fue muy fácil, siendo mi propia productora, yo saber los límites que tenía, no estaba en una posición de ponerme difícil, de que no, porque ustedes pueden buscar, no. Fue muy fácil en esa parte, pero fue difícil como productora porque las responsabilidades se agregaban más y más cada día. No nada más en producción, en postproducción y bueno, hasta el día de hoy. Han sido una montaña de decisiones en logística, monetaria, en todo, con todo, en visión. Entonces ha sido fácil, pero la montaña de responsabilidad ha sido inmensa. Sí, porque la mayoría de directores que son productores siempre está esta conversación de que no, yo no quiero dejar esto ir porque es mi historia y estoy súper apegada a ella, pero por escuchar que tú pudiste dejar, que si tú sabías que no se podía hacer, no se podía hacer y ya. Sí, yo estaba muy clara desde el principio cuáles iban a ser los límites de la producción. Y por la cantidad de dinero que yo tenía en mi bolsillo. Entonces, por esa parte yo estaba súper clara y las cosas que eran muy importantes de la historia, todas eran prioridades. Y las cosas que se fueron, que no se lograron, eran porque en realidad no eran necesarias. Yo siento que también se valoró mucho y se respetó mucho que el crew y que los actores todos estuviéramos bien. Sí. Que yo siento que eso es algo que tal vez en producciones cuando tú quieres ser muy... ambicioso y te quiere devocar también y darle ese presupuesto a la producción, tú te quieres olvidar tal vez del crew o de mantener a tu crew cómodo, y yo creo que en la película el crew y los actores siempre se valoró que todos estuviéramos cómodos, entonces qué bueno escuchar eso. Sí, claro, eso es verdad. Eso es ustedes se sintieron bien. Claro. Claro, que en película independiente es un chin, ¿verdad? Sabemos el trabajo y la lucha que cogemos. Claro. Sí. Rosario, ¿qué tanto cambia una propuesta de vestuario cuando viene un actor? Bueno, yo tengo un caso muy específico, que es el de Xiomara, que ella aportó bastante a su personaje. Sí. Y fue de verdad muy, muy bueno verla construir con uno, porque a veces los actores vienen tanto en el papel de su personaje, no sé cuánto, que se olvidan de que van a tener una ropa puesta y cómo se sienten con la ropa y todo eso. Y es muy bueno de verdad que el actor se involucre y que tenga parte de su, vamos a decir, de su bagaje ya emocional y cómo me voy a ver, y tenga tanta conciencia de cómo interpretar y también aportar, no solamente en la parte actoral, sino también en lo que es la construcción hasta del mismo set. Por ejemplo, hay elementos que el actor te dice, mire, ¿por qué tú no pensaste mejor? Y no te lo imponen, o sea, te dicen, mira, yo me sentiría más cómoda con esto y esto, y creo que Xiomara también, me imagino que por su trayectoria, ¿verdad? Y todo lo que ha hecho en producciones, teatro, la vida misma, tiene esta riqueza que trajo a Lechones también, que de verdad me gustó mucho trabajar con ella. Ella me iba a asesinar en un par de veces. Sí, bueno, tú sabes que nosotros somos intensos, la gente de vestuario, escribiendo, trajiste la correa, trajiste los pantalones. Claro. Y todo eso, y tal vez tú sabes que a veces como la misma cuestión esta de que no tengo eso en mi poder, te pone en una posición de tener que mandar esos mensajes que muchas veces yo sé que se lo encuentran molestos, pero es verdad, parte del trabajo. Claro. Y yo me hago la loca también. y verdad, porque si tú no tienes esa cuestión de desconectarte un poco, de que no estoy hablándole a Xiomara la persona, sino que le estoy hablando del personaje, claro. Le digo, mira, esto no es nada de cosas, y ya es como costumbre de que eso que yo te estoy diciendo, se lo estoy diciendo a tu personaje, no te lo estoy diciendo a ti. Entonces es esa cuestión de diferenciar esa posición que tú tienes y ese ser humano que tú eres, porque yo puedo entender que ella no tenga eso y yo lo puedo negociar también. Entonces se va construyendo así, tú sabes, como con esa cuestión, exacto, claro, colaborativo con el actor, y me parece muy enriquecedor también, porque hay gente que te dice cosas y te pone en posiciones que quizás tú no pensaste en un principio tener que escuchar cosas así,
pero también te hace crecer como persona, porque tú dices, ven acá, yo me tengo que entender que esta persona, si me está diciendo esto, aquí yo tengo que ver cómo yo resuelvo esto, pero sin tener que... la visión de Sahara, visión tuya. exactamente, y la visión mía, y también no incomodar a la persona, porque yo entiendo que es algo que yo le estoy pidiendo que yo debería tener. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí yo tengo que ser un poquito también flexible y entender que hasta dónde puedo estirar con pedir cosas. Claro. Y bueno, y el tema con Iliá, por ejemplo, también que usamos cosas de él que también aportó bastante. Las niñas, que de verdad, las niñas son, señores, esas niñas son estrellas. No, los Genial. niños de esta Estrellas. película. Esas niñas estaban más comprometidas que todos los adultos de esta película. Me encantó trabajar con las niñas. Y ¿Y de cómo verdad. fue? Y trabajamos en una época también de los 90s, en parte de la película. Claro. Salió. ¿Cómo fue hacer esa diferenciación en vestuario? La trabajamos vamos a decir, por texturas y color, porque si tú ves como la paleta es como, vamos a decir, no simbólica porque si fuéramos a buscarlo como de algo genérico de todos los tiempos, sería el crema y el azul, ¿verdad? Que es el caqui que se usaba siempre en todos los colegios, en todas las escuelas públicas. Pero al elegir estos colores que usamos, no voy a decirlos los colores para que la vean, estos colores que usamos, yo creo que es mucho más acertado que haber usado el caqui, porque entonces eso te da una condición, una precondición a la clase social y también a una narrativa que quizás tú no querías involucrar, ¿verdad? Porque de una vez la gente comienza a decir, hay una cuestión de clases aquí. Y quizás eso no era lo que Sahara tenía en mente. Sahara tenía en mente recrear un momento festivo de las niñas, haciendo el batón ballet y todo eso, y yo creo que fue muy inteligente y acertado utilizar esos colores y no ponerle como algo que ya estaba como designado socialmente en la República Dominicana por educación. Claro. A decir así. Cuando ustedes llegaron al rodaje por primera vez, vieron los sets y vieron a los actores, ¿qué ustedes pensaron? A mí. Claro. Bueno, verdaderamente, a primer instante yo estaba en automático porque tenía muchas responsabilidades arriba, pero ya cuando me asentaba y me acoplaba al día, yo estaba viviendo mi sueño sobre la visión de cada escena, de cómo se iba a ver cada actor, de cómo se iba a redactar la historia foto por foto. Entonces fue un sueño. Yeah. No pudiste con Next. eso. Wow, me tocó. ¿Qué se sintió llegar al set? Realmente es como un poco parecido a lo de Sahara. Es ese momento en el que tú dices, wow, it's happening. Like, lo vamos a lograr, lo estamos haciendo, aunque al principio hubieron tropezones. Después, cuando se retomó con todo y el equipo estaba genial. Los actores, la energía que se manejó en el set y en el Basecamp y en todo el rodaje, yo creo que fue bastante familiar, bastante llevadera, amable. Entonces yo creo que eso aportó mucho a que se sintiera como un lugar safe. ¿Cómo es? Seguro. Seguro. Óyeme a mí el gringo. Ay, ya, esa ciudadanía. El gringo. ¿Y tú, Félix, como actor, cómo te sentiste? Mira, yo tengo algo en particular y es que cuando me toca interpretar un personaje y eso, los días antes yo estoy como con una angustia, como que wow, pero a la vez emocionado, o sea, hay una mezcla ahí. Entonces cuando ya tú llegas, que tú dices, ok, ya es la hora, vamos, tú ves el set, o sea, como que tú comienzas a vivir esa realidad de lo que tú ya pudiste construir durante un tiempo, y más que esta película para mí es una experiencia de algo que iba de la mano con lo que yo estaba viviendo en lo personal. Entonces, cuando yo llego, o sea, tú dices, como dijo William, como que ya es el momento, va a pasar y esas emociones suben y tú
Entonces, yo tengo algo y es que a mí me gusta la actuación porque es como que yo, cuando estoy en el set, que arranco, es como que yo me olvido de tiempo y espacio. O sea, a mí me pueden pasar 10 horas y es como que pasó un minuto, porque es que yo estoy viviendo eso y yo dejo de ser yo. Eso es lo que me gusta de esto, ¿entiendes? Entonces fue muy, muy emocionante. A mí me encantó del set que en realidad rodamos en Santiago, rodamos en mi casa, rodamos en familia, toda la gente yo la conocía y yo venía rodando ya con ellos desde hace como 4 años, entonces yo no me sentí para nada nerviosa y me sentí muy en casa y al mismo tiempo al tener tantas mujeres en el equipo de producción, yo sabía que yo estaba extremadamente cuidada, que todo, si yo necesitaba un momento, me iban a dar mi momento, no tenía ningún tipo de vergüenza de hablar con Sara ni de hablar con nadie para pedirle cualquier cosa. Y genuinamente de todo, yo siento que este fue el set que más cómoda me sentí para actuar y para poder Nice. trabajar. Wow. ¿Tú, Rosario? ¿Cuál fue la pregunta de mi vida? Porque yo he escuchado tanta historia aquí que ya yo dije, wow. Cuando tú llegaste al set por primera vez. Ah, bueno, sí, es verdad que estamos hablando del set. Bueno, cuando yo llego al set, ver toda esta cantidad de actores, tú sabes, con tantas ilusiones y emociones de trabajar y todo esto y controlar que todo el mundo se sintiera bien y que la ropa no se manchara y todo lo demás que sucede cuando estamos rodando, fue muy retador en verdad porque teníamos no solamente adultos, teníamos niños y los niños, tú sabes que a veces es un poco, no difícil, pero sí retador, o sea que se estén tranquilos, que estén en cosas. Pero la verdad que los niños de los compañeritos de Cristo fueron una sorpresa en cuanto a su comportamiento y también cómo ellos se sentían con la ropa. O sea, ellos me decían a mí, no, porque mira, cuando yo vengo del colegio, yo me pongo la ropa de tal forma. Sí. Y exacto, y yo esto me lo pongo así, me lo pongo así, digo yo no, pero mira, eres tú y tu personaje, o sea, yo solamente te estoy vistiendo. Tú me estás a mí diciendo cómo tú te quieres ver, a mí me parece genial que tú quieras hacer eso porque en verdad yo te estoy vistiendo, pero tú me estás dando la caracterización y lo que tú necesitas para verte mejor y sentirte bien y sentirte el personaje, que es lo importante yo creo de esto. Y es una cuestión también para toda la gente que hace vestuario, que a veces queremos vestir al actor de una forma, quizás, tú sabes, porque yo tengo esta idea en la cabeza y esto es maravilloso, pero la persona no tolera un arete o no tolera algo que tú le pusiste en la cabeza o lo que sea que tú le vayas a poner. Y hay que ser un poco como, tú sabes, flexible, conversar también con la parte creativa de Sahara, que quizás ella tenía una idea y que el actor no se quería poner eso ni matado. Pero entonces sucedió con los pantalones de Xiomara, que por ejemplo se había pensado un pantalón hasta abajo y no habíamos pensado que el tatuaje y no sé cuándo que se iba a ver. Pero esos pantalones quedan geniales doblados. O sea, Sí. hacerle eso dobladillo a ese pantalón y además tenía más que ver con ella, como verla como más robusta y más fuerte que llevarlo hasta abajo el pantalón, porque al liberarle el tobillo yo sentí como que ella se ve como más, vamos a decir, tiene más carácter. Sí, más en Tiene poder. más en poder. Claro. Exacto. Entonces, esos detallitos, así que uno va viendo y va construyendo en el momento, creo que enriquecen bastante. Y estar abierto todo el tiempo a la conversación con los actores y con dirección es muy importante. Y además con producción, que tú sabes que siempre tenemos, ay, no hay cuarto. Entonces, hay que resolver. ¿Cómo fue para acá? Ahora que tú mencionas que no hay cuarto, ¿cómo fue trabajar para cada uno con un presupuesto limitado? William. Yo, bueno, William era rico. No, a William le dijeron toque sí. No, ¿quién dijo? Realmente trabajar con un presupuesto limitado no es fácil para nadie, realmente, porque los proyectos tienen sus requerimientos, dependiendo de la narrativa que tú quieras llevar. Y obviamente los presupuestos influyen mucho en cómo tú puedes ejecutar cada cosa. En nuestro caso, yo entiendo que trabajamos de una forma eficaz porque nos enfocamos más en
¿cuál es el sentimiento narrativo que tú quieres? Y vamos a decir, te voy a poner un ejemplo. Si yo en un momento necesitaba que el personaje se viera minimizado y en mi mente como apré toda esa imaginación y Sí, todo eso, llega exacto. hasta lejos. No, en una grúa empezamos aquí, vemos y después el personaje se ve chiquitico. Genial. No podemos porque no hay grúa. En ese caso podemos hacer, vamos a decir, una escalera y ponemos un hi-hat con la cámara mirando hacia abajo y eso puede ser, estoy poniendo un ejemplo, Ujú. simplemente como para resolver, Una necesidad. enfocándose en el sentimiento o en la narrativa que tú quieres llevar, no simplemente en lo chulo que puede verse un plano. Entonces creo que de esa forma fue que pudimos resolver y estamos más que satisfechos. Qué bueno. Y para ti, Sara, ¿cómo fue trabajar con el presupuesto? Limitante. Ujú. Bueno, fue difícil. No ha sido fácil, la verdad. Porque no por cosas que dejé en parte de dirección o creativamente, sino que puso un esfuerzo extra en todo el personal, en el crew. Entonces, todo el que estaba ahí cogió su tarifa porque entendió que la historia era algo que se tenía que contar. Lo acogió y lo quiso hacer porque entendió lo importante que era la historia y bueno, porque pudo también, ¿no? Entonces estoy agradecida por eso, pero fue difícil porque hay muchas decisiones y hay muchas personas y bueno, al final ya cuando se pudo hacer pagos extras se hacían. Pero claro, es que es retador, no importa qué. Yo terminé trayendo 8 maletas de cosas de allá. Yo traje vestuario, yo traje props, yo traje mi cámara, yo traje lentes, yo traje rolo, yo traje Todo. muñeca, yo traje juguete, yo traje de todo. Yo traje snacks. Sí. Ay, esa snack. Dispensario médico. Ay. Sí, dispensario médico, like Sí. everything. Yo traje de todo. Entonces, yo en esa maleta traté de traer lo más que pude para entonces aquí buscar las otras cosas que se Claro. necesitaban, que fueran mucho menos. Pero ya ahí cada departamento pudo aportar. Por ejemplo, Rosario me dijo, mira, si tú no consigues estos zapatos, yo voy a ir a tal sitio que lo puedo conseguir a tal precio. Y así pudimos resolver una pila de cosas en todos los departamentos. Pasó con Melina, pasó con producción, con todos. A mí me encanta que tú mencionaste que si tú tuviste que venir con 8 maletas, tú viniste con tus 8 maletas, trajiste vestuario, trajiste dispensario médico, trajiste todo esto. Y hay directores que genuinamente, al momento de hacer una película independiente con poco presupuesto, dicen, no, si yo tengo un crew, a vestuario que se encargue de eso, a producción que se encargue de eso, No. yo no voy a mover ese vaso de agua porque eso le toca a arte mover ese prop. No. ¿Cómo es? Me encanta que tú menciones que al momento de hacer una película independiente y al momento de que estamos rodando un trabajo colaborativo en comunidad, aquí todos podemos hacer de todo. Y yo siento que en República Dominicana como que queremos traer tal vez esta visión de un cine internacional súper grande, de que cada departamento puede enfocarse en su propia área, pero al mismo tiempo, óyeme, si yo puedo mover ese vaso, porque yo no lo Hay voy a que mover, tú moverlo, sabes. sí, hay que Claro. cargar cosas para el set. Todo el mundo tiene que cargarla, todo el que Ujú. pueda, todo el que tenga 2 manos, porque y entonces, al final del día, y pasé muchos piques con otras personas. Al final del día, cuando ya tengamos el producto en las manos, cuando yo me siente a ver mi película, a ver nuestra película, yo voy a ver la cara reflejada de cada uno de ustedes en el trabajo que estoy viendo en la pantalla. No es mi nombre, no es mi historia, es la historia de cada uno de nosotros y cómo cada quien aportó. Yo cuando me siento ahí, yo veo el trabajo de cada uno de ustedes y eso es lo que me encanta de tener la película ahora. Ya, por fin. ¿Cuál fue la decisión más cara que tú dijiste, ok, esto yo no lo voy a dejar porque es una parte esencial de la película? Y tal vez no tuvo que ser una decisión de dinero, tal vez pudo ser una decisión más emocional, algo que tuviste que sacrificar de la historia. ¿Y en cuál rol tú la tuviste? ¿De dirección, de guión o como productora? Bueno, definitivamente fue de productora, porque de directora ya tenía claro mis limitaciones.
y tenía claro las cosas que eran prioridad y que eran importantes. Y por esas cosas todo el mundo entendió y se peleó con pasión por hacerlas y hacerlas bien. Definitivamente fue hacer un cambio en el set, porque teníamos un set que se sentía pesado, un set que se sentía un poco tóxico y no ayudaba a mover, no fluía. Y en realidad fue uno de los pasos en producción, porque también me tocó en postproducción hacer cambios que me costaron mucho dinero, pero fueron indispensables porque si no, no hubiese podido tener una película terminada. Y ese era el propósito. Entonces tenía siempre que estar con mi cap de producción. Y fue hacer cambios y traer a Odette y que ella me armara el personal que faltaba para poder hacer la película, porque si no, no se hubiese podido hacer. Yeah. ¿Cómo fue ese proceso para todos del cambio de producción? Bueno, para mí fue fuerte. Fue un poquito fuerte el día que tuve que dar las noticias a personas, porque estamos empezando un día y estamos en una locación súper difícil, que es el río. Estamos con clima, naturaleza, lidiando con muchos elementos. Un bebé en set también. Fue un día retador y tenía que estar en mi dirección, en la historia, pero mucho, ese día se sacrificó mucho mi dirección porque tenía que tener una capa de producción súper exigente. Y ¿cuál fue la pregunta? Y sí, no fue fácil. El proceso de eso sí fue muy retador por eso, porque fue en un día crucial y estábamos cruzando ya de regreso de Puerto Plata a Santiago. Y era manejando la logística de un día tan retador como en dirección y en producción, con las personas que tengo y también implementando las otras personas y tratando de introducirlos a ellos por teléfono. O sea, trabajando aquí, trabajando allá. Eso fue muy retador, pero se hizo. Se logró. ¿Y para ti, William? Sí, yo creo que como Sahara dice, fue difícil, porque obviamente un cambio de parte del crew nunca va a ser fácil. O sea, ya tú empiezas y haces un trabajo previo, entonces el cambio fue fuerte, pero diría que después que entró el otro crew, o bueno, no el otro crew, las otras personas al crew, genial, o sea, fluimos demasiado bien, yo me llevo bien con todos, o sea, el equipo que trajo fue genial, me encanta trabajar con ellos y fueron muy profesionales y de verdad que el trabajo quedó genial. Bueno, de la parte actoral, no sé qué puedes decir, Félix, pero yo no me di cuenta, o sea... Bueno. O sea, no, claro que me di cuenta, obviamente llego a ser... Veo personas diferentes, Sí. pero de que todo lo que estaba pasando internamente, que ahora ustedes lo están diciendo, yo no lo sabía, y en el set no se sentía para nada esa tensión de que, hubo un cambio, tenemos gente nueva, ¿qué está pasando aquí? Para nada, yo siento que todo fluyó, para mí desde mi visión, ¿verdad? Que Pero todo qué bueno. fluyó, claro. Exacto. Que todo, claro, y está bien, porque al final los actores no tenemos que entender Exacto, de eso, nada ni de eso. tenemos que... Entonces, para mí fue súper bien. No sé cómo tú lo sentiste, Félix. No, porque en realidad el día del cambio, que precisamente era la locación del río, que era bastante... ese día fue que me tocó a mí filmar. O sea, cuando entra el nuevo crew, o los nuevos integrantes del crew, o sea, ya yo había terminado, que era esa parte que me tocaba. Entonces, no pude, como tú dijiste, nosotros no sentimos como que el cambio, y fue lo mejor. Que la parte actoral no se vio afectada porque nosotros estábamos inocentes. Claro, Entonces, nosotros no sabemos fue lo nada de mejor. eso. Claro. En esta película se usaron muchas locaciones con mucho significado para Sahara. ¿Cómo fue trabajar esas locaciones y cuidar las comunidades desde producción y también desde cada departamento?
Bueno, yo Bien. quiero como aportar un poco a la pregunta anterior, porque realmente este proyecto y esta conversación que estamos teniendo ahora me ha traído mucha reflexión respecto a como la pasión, que Ujú. también lo mencionamos ahorita, la pasión hacia el cine y a contar. Yo creo que eso es como muy importante cuando estamos intentando hacer proyectos en autogestión. Y la autogestión para mí, por ejemplo, también es muy importante, que es lo que estaba hablando Sahara. O sea, al principio y al final es tu película, ¿sabes? Y entonces como, ¿qué implica para ti? ¿Qué cosas tú tienes que hacer para lograr tu película? Y de quiénes te haces como rodear para lograrlo. Entonces, es esa pasión, ¿no? Es también, o sea, que la pasión, el nivel de pasión que tú tengas, no sé, una reflexión muy profunda mía, pero ese nivel de pasión que tú tengas respecto a lo que tú tienes y esa motivación hace también que otras personas, también, y la manera también que tú, bueno, nos identificamos, porque al final estamos hablando de una película que retrata parte del Cibao, pero también toca teclas sensibles que nosotros como sociedad, ¿verdad? Unas raíces de esta violencia hacia la mujer que la seguimos sufriendo a diario. Entonces, hay un objetivo que es tan claro. Tú sabes, yo quiero hablar de esto y cómo lo quiero hablar. Y necesito gente, porque no la puedo hacer sola la película. Claro. Entonces, necesito gente que me ayude a poder contar la película. Entonces, es un camino. Y entonces hay veces que uno se topa con gente que, no, en verdad no lo entendemos. Claro. Necesito como otra gente, ok, vamos, ya lo entendemos. Y las cosas fluyen, fluyen y pasan. Entonces, precisamente, una de las cosas y le comentaba a Sara, que yo me quedé loca. Porque me topé con una comunidad de Palo Amarillo que no, o sea, lo tenía ahí porque no quería dejarlo de mencionar, muy importante. Yo sé que fue muy importante, para mí, fue muy importante para la película porque esta comunidad nos abrió, básicamente una pequeña comunidad que es una familia que vive ahí, ¿no? Nos abrió la puerta de todas sus casas, básicamente. Sí. Y entonces, ¿cómo nosotros entramos? Pero también, ahí quiero también mucho el respeto, porque estoy hablando de muchas cosas al mismo tiempo, pero estoy emocionada. El tema es que nosotros con nuestra pasión de querer de querer contar una película, a veces irrumpimos en los espacios, en las comunidades. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso interrumpe las dinámicas de la comunidad que está viviendo su vida normal. Entonces, a mí, por ejemplo, yo trato de ser muy cuidadosa con eso. Tú sabes, entrar con respeto, sobre todo con respeto y con agradecimiento. Claro. Y me siento muy, muy agradecida de esa comunidad que nos acogió, que nos brindó, que se emocionaron también porque dijeron, ¡ay! Estamos filmando una película aquí en Palo Amarillo. Sí. Yo me acuerdo que hicieron una noticia en Facebook para que la gente supiera que se estaba filmando una comunidad y que estaba siendo vista, tú sabes, porque yo siento que cuando entramos en una comunidad, no solo vemos la gente, vemos la cultura, vemos los espacios, tú sabes, entonces poder poner en pantalla grande estos espacios, de esas personas, para mí es maravilloso, tú sabes, y eso, respeto, tú sabes, sobre todo, y... ¿Qué más? Pero me encanta eso porque Sí. también, bueno, hablaste de Palo Amarillo, también no estuviste el día de que estábamos ya en Puerto Plata, que es la casa de donde se crió mi abuelo, bueno, la tierra. Y también ahí nos recibieron, nos buscaron un burro de otra loma. De todos. Ahí estuvimos de 8 como a 11 y sí, nos recibieron muy bien, nos atendieron muy bien. ¿Qué otra comunidad? En el Congo, en Santiago. Ahí también hicimos y deshicimos y nos recibieron con brazos abiertos, abrieron 3 casas. ¿Qué otra comunidad? Que puede ser lo contrario, o sea, Sí. puede ser lo contrario. Claro. Porque ellos no están en la obligación de recibirlo, pero recibir. Precisamente el respeto y el entendimiento de que estamos interrumpiendo una dinámica en una comunidad hace también, ok, esperando que hay un respeto. Y hay un respeto también, esta gente están haciendo
algo que ellos Claro. sienten pasión y tú sabes, y eso se siente cuando uno llega a los lugares. Por ejemplo, hablando de producción, de dejar los espacios como lo encontramos. Sí. O sea, ahí entra mucho tema del tema del manejo de los residuos. El mismo tema de autogestión, de que podamos, por ejemplo, también, hay muchas cosas que podemos utilizar, que lo tenemos en la casa, que no hay que comprarlo, porque eso genera basura, tú sabes, es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa. O sea, porque en cine todo hay que comprarlo. Ujú, Si es algo que tú lo puedes reutilizar de tu casa, tú sabes. ujú. Y yo creo que eso es muy importante como hablarlo también. Bueno, lo de las comunidades, hay algo que tú mencionaste, bueno, que me parece muy genial. Es como esa forma tan amable en la que nos acogieron, porque yo estaba en producciones que la gente de la localidad tan harto de la Sí. película, quieren que se vayan y me tienen harto esta gente con esos camiones y esa Ay, esa sí. bulla y mandando a callar y cerrando calles. Pero aquí yo sentí como que cada comunidad nos recibió de una forma bastante abierta y no hubo como ese rechazo hacia la filmación, lo cual me pareció genial. De las locaciones, a mí me gustó mucho filmar en locaciones tan chulas como fue en el río Sonador, ese fue mi primer día de rodaje, y cuando yo llego a este río bellísimo que nos tratan la gente de la finca, ¿cómo se llama? Finca Papirucho. Nos trataron súper bien, con tanto, la comida buenísima, wow. Sí. Uf, O sea, sí. era un día que en verdad el camino al río, porque obviamente cada vez que tú estás grabando en locaciones que son así demandantes, el trabajo no va a ser fácil, Claro. pero la gente no tenía, y la producción también no tenía cuidada, no tenía tranquilo, que yo en ningún momento estuve asustada de que ese río estaba subiendo cada vez más. Sí. Estaba lloviendo bastante. De que el día anterior Sí. estaba, no, y el mismo día también Sí, estuvo llovió. lloviendo Sí. muchísimo, el río Ujú. estaba subiendo, me tocaba caminar en el río y yo, Nicole, tranquila, aquí tú no te vas a ahogar, aquí te están viendo, aquí no hay problema, pero fue bellísimo para mí conocer diferentes locaciones del país. Entonces, ¿cuándo ustedes sintieron por primera vez que ustedes estaban haciendo una película que iba a tener este significado que tiene para todos nosotros y que nosotros ahora podemos hablar de la película de una forma tan linda y tan de que fue un trabajo que honestamente cada vez que yo escucho esa hora o lo escucho ahora mismo ustedes hablan con tanto amor y yo no creo que todos los proyectos uno pueda salir con esas ganas de hablar así de un proyecto, Claro. pero de a mí sí me dan las ganas de hablar así. Entonces, cuando ustedes sintieron eso desde el set, desde la producción, ustedes lo están sintiendo más ahora hablando luego de ella. Para mí, se vio como trabajo en el momento, vamos a decir así, porque estábamos resolviendo Claro. y sobreviviendo cada día a las situaciones que se presentaban. Y una vez que ya estábamos, vamos a decir, en la etapa final del proyecto, uno viendo para atrás, o sea, todo lo que se hizo y lo que se logró en ese tiempo, tú dices, esto es increíble, o sea, nosotros somos o estamos locos todos, o somos un equipo sumamente apasionado y con una apertura realmente hacia el cine, porque no es fácil, o sea, tú dejar vamos a ver, todo lo que tú hiciste en los meses anteriores, divorciarte de una idea que estaba preconcebida y comenzar a crear por la necesidad de estar ahí en ese set, de resolver lo que se presentaba cada día y de también el compañerismo no solamente con los actores, sino también con el crew y sus necesidades. O sea, eso para mí fue bastante importante, Sí. vivirlo, porque una cosa es como tú encontrar, ya yo tengo todo resuelto, y tú encontrar necesidades y situaciones que te decían, ven acá, pero yo puedo mejorar esto, yo puedo hacer esto de tal forma, o vamos a ver qué pasa si yo... Pero eso depende, ¿sabes?, de la actitud de cada persona y a qué tú vas a un rodaje. Y yo creo que ahí entra mucho y también la sinergia de ver cómo creaban en las chicas de arte, las de peinado, la misma dirección, el set, cómo estaba dispuesto, cómo los actores estaban trabajando. Eso también te impulsaba a ti a hacer otras cosas, o sea, como a querer seguir trabajando cada día como en mejorar lo que tú tenías ya dispuesto porque es muy fácil llegar y decir, no, yo tengo todo ahí ya. No voy a hacer más nada más que ponerle eso. Entonces, como que ver esos detalles ya, como, mira, pero Abraham se vería mejor si esta blusita está un poco más de telengá o, Sí. o esas situaciones que se presentan para mí fue bastante
bastante bueno vivirlas. Claro, yo creo que es sumamente importante cada vez que uno llega a un set como que sentir este trabajo de que estamos colaborando todos, de que aquí todos tenemos voz y voto. Obviamente hay cierta jerarquía, pero si yo decía algo de mi personaje que lo podíamos cambiar, todas las conversaciones que yo tuve con Sara a nivel de actuación y de dirección, siempre fue un set como que súper abierto. También facilitó el hecho de que nos conocíamos mayoría antes de, pero al mismo tiempo todo el que llegó al set sentía esta energía de colaboración, y eso es algo que yo siento que no en muchos sets se siente, de que aquí no estamos simplemente porque no están pagando, no, aquí estamos haciendo una historia que es importante para la directora, se sabe que es importante para ella, y automáticamente la misma gana que ella tiene de hacerle y la misma pasión que ella tiene, nosotros la sentimos y nosotros cogemos ese mismo drive y la seguimos haciendo. Tú sabes que, perdón que te interrumpa, No, tú sabes que eso es algo que yo siento que está pasando más con las generaciones nuevas, porque las generaciones más antiguas del cine, por así decirlo, tienen una tendencia a ser un poco más fuerte, rígido, más militarizado. Y siento que eso va cambiando poco y se está viendo más sets amigables, más sets que se puede disfrutar. Claro, haciendo todo el mundo sus responsabilidades. Claro. Pero no hay por qué pasarla mal ni hablarle mal a una gente. Yo creo que esa es la forma correcta y la que deberíamos seguir haciendo. Eso es algo interesante porque habían personas en el crew que me habían contado de sus experiencias aquí con otros directores, y eso era lo que me decían, como que estaban acostumbrados a que le hablaran mal, de que nadie se podía acercar a mí, que todo tenía que pasar por una... Y yo, no, si yo quiero estar en comunicación con todo el mundo, que todo el mundo pueda, I'm approachable, like, vamos a colaborar y brainstorm y compartir las ideas para mejorar lo que estamos haciendo en conjunto. O sea, señores, estamos durando 12 horas al día juntos. O sea, el caso no es que nos estemos matando, que siempre haya un problema. ¿Cómo sería tú estar en un set que a cada rato te una energía súper pesada, te una energía de que nadie se soporta? Yo no me lo imagino, yo ni quisiera estar en un set. Sí, es como que el trabajo deja de ser el trabajo como tal y pasas a disfrutarlo. O sea, cuando tú logras eso, o sea, todo fluye. Pero cuando, o sea, fulano cree que él es el jefe, que él es el que sabe, tú no puedes acercarte. A mí me ha pasado, o sea, incluso con directores, que delante de todo el mundo, o sea, el actor puede hasta como que desviarse de lo que llevó simplemente porque no hubo un buen manejo. Que en ese caso con Sara, o sea, ella siempre venía, mira, está todo bien. Sí, lo podemos hacerlo así, o sea, muy abierta. Y eso hace que fluya mucho más el trabajo. Sí. Bueno, hay muchos directores, yo siento que está súper bien. Y no solo directores, también como que gente en set que quiere venir a hablarle. A mí me ha pasado que tal vez cuando yo no tengo un papel súper mega importante, o hay actores más que tienen más followers en Instagram, que son de más renombre, obviamente el trato del crew es muy diferente. Sí. Y a mí me lo han dejado saber en otros sets que yo he estado. Y siempre como que eso obviamente te afecta a ti cuando tú vas a actuar, de que ya yo estoy sintiéndome un chin menos. Sí. Ya yo estoy sintiendo que mi trabajo aquí como que no vale. No que no vale, pero que la misma gente del crew siente que yo estoy valiendo menos que el otro. Y eso fue algo que yo no sentí para nada en este set, que yo sentí que yo me le podía acercar a todo el mundo y que... bien. No fuiste un actor decorado. No. Yo quiero como agregar algo ahí realmente. O sea, como las cosas que han mencionado son un reflejo de la misma sociedad dominicana. O sea, estamos hablando de clasismo, muchas veces de racismo, tú sabes, como esa diferenciación como laboral, ¿no? Y un tema de poder militarmente, tú sabes, hacerse esas cosas, tú sabes. Machismo también, tú sabes. Egos. Y un tema de salud mental, tú sabes, que son temas recurrentes que se están conversando en muchos lugares, en muchos espacios, y que también es importante conversarlo también en la industria del cine. Y es importante como hablarlo y decirlo, mira, yo me siento de tal manera, yo creo, o sea, lo que yo estoy viendo tiene un nombre. Y decirlo, porque de esa manera, pues,
lo vamos, ¿no? Hablando, vamos imaginándonos también como espacios diferentes, tú sabes, más respetuoso, un ambiente más amigable para trabajar y precisamente una de las cosas que yo trato de aportar a las producciones. O sea, exacto. No, pues se te dio genial. A mí me gusta mucho que tú mencionaste que también viene mucho de parte de... Yo siento que si este set también se sintió tan cálido y tan tranquilo, fue que... Sí, ahí viene Nicole, la feminista. No me importa. Feminazi. Sácala. No me importa. Fue porque la mayoría de mujeres que estaban en la mayoría de personas que estaban en puestos de liderazgo y que estaban tomando las decisiones y running todo el set eran mujeres. O sea, al final del día yo siento que hay una gran diferencia. Sí. Perdón a todos los hombres directores. Ay, no todos son así. Pero yo siento que hay una gran diferencia cuando hay un set lleno de hombres que están tomando la decisión, que tienen este estilo súper militar, que tienen esto de que, no, a mí no me diga que yo puedo mover eso, dile a Arte que lo mueva. O no me hable ahora que yo estoy en esto. Como que son tan cuadrados al momento de hacer una película que se olvidan completamente de que es un trabajo colaborativo. Entonces, ustedes que eran mujeres que estaban en las posiciones más de... que estaban llevando toda la producción, ¿cómo sintieron eso? La verdad es que o sea, también los hombres de la producción Eran realmente, buenas, eran la verdad Muy que abiertos. había como una, o sea, también había una sinergia en ese sentido. Entonces, yo creo que se me acaba de ir la idea que tenía. Quería como hablar tantas cosas respecto a eso, pero claro, ¿qué pasa? Hay cosas como muy pequeñas que yo puedo, por ejemplo, que pasan en producciones. Hay veces que hay hombres que están en producción, que están coordinando, que a veces ni piensan en un baño. Sí. O sea, no, esto va a ser rápido. Ellos se pueden ir a la mata, pero nosotras no. Que tú preguntas a veces, en una producción, un día te puede llegar la menstruación y tú no estar preparada. Exacto. Y son cosas que son sencillas, que son simples, pero hay veces que no está como esa manera de pensar respecto al crew, tú sabes, y a las mujeres también. Entonces, cuando nosotras como mujeres que también son espacios que estamos de alguna manera reclamando y haciéndonos el espacio también, porque la verdad que hay que hacerlo el espacio para estar, ¿no? Claro. Entonces nos imaginamos, ok, ¿cuáles son nuestras necesidades en el set? ¿De qué manera? ¿Cómo yo pienso este set? Tú sabes. Y la verdad que para mí fue una experiencia muy bonita en general, porque siento que hizo eso, como me encontré como muchas personas queriendo tener este set amigable, tú sabes, este set apasionado y respetuoso. Y para ti, Sara. ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro, por que favor? cómo fue para ti liderar que tú no habías filmado en República Dominicana. No. Te encontraste con un Ese grupo es un punto de aparte. Sí, ese es un punto aparte. Sí. Te encontraste con un grupo de producción que primero no era de mujeres, después sí se convirtió en un grupo de mujeres, pero al mismo tiempo tuviste que liderar y te tuvieron que ver como... Te voy a ejemplo. decir, cuento largo corto. Se me dio lo que yo quería, porque yo quería que mi set tuviera más mujeres que hombres, por la misma sensibilidad que demandaba la historia. Yo también, y no es degradando a los hombres, pero también en posiciones de liderazgo, encuentro que la mujer lidera mejor que el hombre. No faltándole respeto a nadie. Vámonos, Willa. Pero, no, porque Termina mi aquí intervención. hay hombres como ustedes que sí tienen la capacidad de ser vulnerables y dar espacio para eso, pero también tienen la fuerza de aguantar y sostener. Entonces, no todos los hombres, desafortunadamente, son así. Y es un problema. Pero cuando yo me encontré ya con el set así, con un crew súper fuerte, súper claro, en poder, ágil, responsable, profesional, o sea, top of the line, no hubiese
podido ser mejor de lo que fue. Fue perfecto y era lo que la historia demandaba. Y en realidad todos los cambios que pasaron en Lechones, desde la incepción hasta terminar, fueron necesarios para mejorar la historia. Y por eso la capa de producción la he tenido que tener como un armor, porque tuve que proteger la película como si fuera un niño. Como un mama bear. Entonces, no, era lo que quería desde el principio y se me dio. Súper encantada, la verdad. Muy agradecida con Odette. Hablando un chin más en aspectos técnicos de fotografía, William. La película se filmó, contexto, sí, porque aquí hemos hablado de la película, hemos dado detalles, aquí no han visto la película, o sea, los que no están viendo no han visto la película, pero la película se filmó con lentes anamórficos y también con lentes esféricos. Esta decisión todas las decisiones que se tomaron de fotografía, ¿de dónde vinieron y por qué? Bueno, a principio, yo le dije a Sahara, cuando yo leí el guión, yo me imagino y siento esta peli como en anamórfico. Pero, ¿qué pasa? Que también Sahara tenía un set de esféricos y eso abrió como una posibilidad. Y en un momento que no recuerdo exactamente cuál, yo dije, cónchale, pero ¿y si diferenciamos la realidad, o no la realidad, sino el ahora del pasado, que es la mayor parte de la película del pasado, de una forma más visual? Y bueno, esa fue una forma, utilizando esféricos y anamórficos, manteniendo cada uno como el aspect ratio más parecido a su característica natural. Entonces, lo esférico nos fuimos un poco más alto y lo anamórfico 239. Entonces, yo creo que eso le dio esa parte más visual para diferenciar. Y a Sahara como que no duró mucho en comprarla. Porque como que, ¿qué tú crees? Y yo digo, oh, I like that. Y en verdad... en cuanto a cinematografía, como que we synchronized right away. Eran muy pocas las cosas en las que no estábamos como de acuerdo. Teníamos que uno al otro manipularnos o irnos por la otra vuelta. Pero en realidad sincronizamos bien ahí. Sí, 100%. Hubo... Déjame decir algo de eso de los lentes. Que cuando lo vi en pantalla, o sea, que vimos el preview, me pasó. Yo decía, wow, pero qué buena elección, porque hay momentos que son muy awkward en la película, que tienen mucho interiorismo. Y yo creo que no hubiera sido lo mismo viéndolo plano, así como, yo hice este encuadre así, que verlo como con esa incomodidad de la deformación, de cómo está tomada el rostro hasta de la tipa. O sea, es incómodo. Para mí era como muy, diacho, pero esta tipa, que le baje 2, porque era muy encima del espectador. Pero cuando tú ves toda la conexión de la historia completa, tú entiendes por qué la decisión, o sea, porque es que te está interpelando, o sea, te está diciendo, tú vas a estar aquí conmigo, en este momento incómodo lo vamos a sentir las dos. Claro. Entonces, eso para mí tiene mucho peso, o sea, yo dije, wow, no hubiera sido lo mismo si hubiera sido otro tipo de visión. ¿Tú sabes algo que me sorprendió? Que tal vez leyendo el guión yo no me percaté de todos los momentos de silencio y de toda la contemplación que iba a tener la película. Incluso cuando estaba leyendo las escenas de Lara, yo pensé, ok, Lara tiene como que participación, pero no tiene tanto momento así contemplativo. Y cuando yo llego a set y Sahara me dice que vamos a durar 3 minutos mirando a la cámara con esta emoción que estamos sintiendo de tú y eso, yo me quedé, oh, ok. Sí. Y la primera vez que lo tratamos como que no salió. Yeah. Pero fue por eso, porque como que viene con eso sí peleamos. No peleamos, pero era como que, she's gonna break the wall. Mirar la cámara. Sí. Sí, y yo quiero que mire la cámara. Yo, bueno, hubieron esos momentos pero así funcionó que fueron bastante bien. Exacto, súper contemplativos y que de verdad yo no me lo estaba esperando. De leer el guión no me estaba esperando durar 3 minutos o tener tantos momentos de silencio, solamente el personaje y la cámara, que a mí me encantó. Al final me gustó muchísimo. Sí, quiero agregar algo ahí. Es muy importante cuando tú tienes un DP que sabe lo que quiere y sabe cómo se va a contar la historia. Porque a veces te estás viendo una película y esas imágenes tú las ves tan lineal que tú como que no sientes esa emoción. Detrás, claro. Sin embargo,
Incluso pasa que, por ejemplo, tú estás viendo una película que estaban, por ejemplo, en Estados Unidos y viajan a México y en la fotografía tú lo sientes el cambio. O sea, porque tú dices, wow, si se ve diferente, todo, clima, todo, o sea, y es muy importante, además también para las emociones, tú lo sientes más, tú sientes como que, o sea, Claro. que, hey, ¿Hubo, bueno. ¿Hubo algún momento de la película que una actuación o un bloqueo con los actores les hizo replantear completamente una escena o cómo iban a filmar? Bueno, en mi caso no fue por una actuación, sino fue porque hubo una locación que no se hizo por el tiempo, porque ya estamos, entonces terminó siendo otra, la habitación de servicio, que en mi mente ya yo tenía todo planificado para esa habitación, pero los percances de que no se pudo filmar ese día y ya no se puede filmar en esa habitación, eso conllevó un reto para mí porque era ver otro espacio de nuevo durante el rodaje. Entonces, eso fue como la parte, el challenge más que recuerdo. ¿Cuánto de la película fue completamente planificado y cuánto nació de imprevisto en el set que tuvieron que resolver? De imprevisto. Bueno, lo que yo me pueda acordar, o lo más bien que quiera decir, tal vez cosas que pasaron con el clima tropical, que no se pudo grabar un día en una locación, se trató, venía la nube, pasaba otra nube, y se nos puso el día difícil, pero ya, creo que eso es lo único. Sí, inclemencias climáticas. Sí. Dilo, pégate el micrófono. Inclemencias climáticas, tú sabes, que no la puede controlar nadie. Claro. ¿Hubo algún momento en que tal vez una conversación entre departamentos que chocaron ustedes? Tal vez que tú tuviste que mandar a cambiar un vestuario o que de dirección mandaron a cambiar a un actor y que dile que... Bueno, como hicimos todo en pre, eso en realidad no se presentó. Creo que, por ejemplo, el día del río, contigo se complicó lo del vestido, que se mojó. Se mojó y Nicole todo se nos resbaló. No, Nicole se dio un estragio. Nicole se bautizó ella. Nicole se bautizó en ese río. No, mira, que íbamos a hablar de los retos. Esa escena del... Yo te iba a decir eso, que si tú no Sí. sentiste frío. Sí, no, dime tu reto ese día. Mi reto ese día con la escena del río. Yo no sé nadar, entonces yo le tengo mucho miedo a todo lo que es agua. Obviamente el río estaba bajito donde andábamos, pero a mí me daba mucho miedo también porque íbamos a el niño, Cristo, mi bebé. Yo nunca había cargado un niño por tanto tiempo y yo duré la primera mañana como 2 horas ahí con ese niño. Y el niño pesaba. Buscando Y comienza a pesar más. la con el maternidad. tiempo. Exacto. Y el niño pesaba más con el tiempo y yo, ok, sexto sentido de madre, vamos a ver si sale. Pero honestamente como que todo ese tiempo que duré con ese niño y hablando con la mamá y con los papás que estaban ahí, como que me pude acostumbrar, no me dio tanto miedo. No me pusieron al niño directamente yo sentada en el río porque ahí era que yo, señores, ahí era que yo tenía el miedo de verdad, como que esta silla, hay una escena en el río que están jugando dominó, las sillas estaban supuestas, a mí me ponían este niño aquí y yo sentía que en cualquier momento yo me iba a caer y mi mente era, ok. ¿Pasó? No, pasó, pero no con el niño, ¿verdad? No con el Pasó, niño. exacto. Y todo el momento yo estaba como que con miedo de que, concho, me ponen este niño aquí ahora. Sí. Bueno, lo voy a usar para la actuación, entonces mi miedo de yo estar con este señor, mi papá, al lado, abusador. Pero me dio miedo el río, por lo menos no hice la escena con el niño en brazos. Al final me terminé trayendo en medio de... me caí para atrás, pero eso fue... tranquilo. Y también me dio miedo un momento súper importante que es cuando mi personaje está como disociando, que yo tenía que caminar y caminar como que un trayecto para llegar a la cámara, estar pisando esas piedras y estar pensando en cualquier momento, bueno, me caigo aquí y me voy a dar fuerte con una de estas piedras. Pero son cosas que uno tiene como que superar como ser humano. Creo que le superé ese miedo al agua. ¿Y ustedes? Qué ¿Algún bueno. reto que...? Y mira que caminando no te caíste. Y... No, fue sentada. Sí, fue la silla. Yo tengo algo. A ver. Yo tengo algo que solamente yo y Alesia sabemos realmente. Ahora lo van a saber ustedes. Cuando
cuando yo fui a ver la locación de Palo Amarillo, yo nunca había ido para allá, obviamente. Y entonces yo comencé a seguirme del Google Maps y comenzamos como a entrar como era como una, no sé si era caña que había por ahí, pero el caso que la calle comenzó a ponerse un poco más estrecha y un poco más difícil de pasar hasta que se puso muy, muy difícil. Y Alessia estaba muriendo porque ella no sabe para dónde vamos. Claro. O sea, estamos en un campo de Santiago que ni idea. Y ella, ¿tú estás segura que es por aquí? Yo creo que deberían como devolvernos. Y yo, no, pero vamos. Y dice que estamos llegando. Tenemos que llegar a algún sitio por aquí. Y entonces luego nos vimos, nosotras dos solas, o sea, en el camino sola y nos devolvimos. Entonces como que salimos a la carretera para entonces luego retomar como una calle, o sea, el caso de que llegamos, pero fue como esos momenticos que uno está como resolviendo, porque era resolviendo que estábamos, y fue como un sustico, pero al final no pasa nada, y entonces luego cuando llegamos, que nos dijeron, sí, hay otra, tú puedes llegar por ahí, pero el camino está muy malo. Yo me di cuenta, no di cuenta. Yo pensé que te iba a decir que te saliste al patio de una casa o algo así. Y llegaste y te parqueaste. Que podía pasar. Podía pasar. Sí, mira, hablando del niño, a mí me pasó algo muy particular. En realidad yo no sé nadar, pero yo me fascina el agua. Incluso uno de mis sueños es poder como filmar en mar abierto. O sea, yo vivo eso. Pero con el niño pasó algo y fue que mientras estábamos practicando con el muñeco, yo estaba muy bien, fluyendo. Muñeco no, el actor de reemplazo. Bueno, el pro. ¿Cómo así digo muñeco? Cuando me pusieron el niño, hubo un momento que yo me bloqueé. Porque es que yo pensaba, yo tengo este niño aquí, una vez se emociona, y este muchacho no se me puede caer. Y el niño estaba gritando. Sí, entonces, como yo he contado, yo estaba viviendo eso mismo, mi esposa estaba embarazada. Y yo cargaba el niño y como que algo me decía en mi mente, dentro de un tiempo tú vas a tener a tu niño cargado así. Y me pasa entonces ahora que cuando cargo el niño, me acuerdo de la escena. O sea, es como una dinámica muy bonita, pero en el momento fue un poquito difícil, porque yo tenía miedo con el niño. Claro. Sí, no, una responsabilidad. Es que era un niño que no tenía ni 6 meses, No, yo creo. claro, recién nacido. Yo creo que uno de los retos más grandes fue eso. Sí. Sí, no, yo estaba asustada también. Yo le decía, mantengan el niño por ahí, tiren el muñeco por donde sea. Yo tenía mucho miedo. Para ti, William, ¿cuál fue uno de los retos más fuertes? Bueno, un reto fue que creo que fue en el segundo o el tercer día que la Ursa, la cámara principal con la que estábamos grabando, se le dañó el puerto. El primer día fue. ¿Cuál cámara estaban? La Ursa, la Blackmagic Ursa. Entonces se le dañó la salida ese día, entonces no podía ver. Entonces tuvimos que continuar el rodaje utilizando la Blackmagic Pocket Pro. Entonces, eso fue como el reto de mierda. En ese momento. No sé si se puede decir esa palabra. Bueno. Sí, hasta ahora creo que es el que me llega a la mente. William, tú también, de todos, tú fuiste el que tuviste en la película desde el inicio con Sahara y estuviste ahora hasta el final, que la película está en proceso de distribución. ¿Cómo fue ese trayecto? ¿Cómo ha sido este trayecto de estar de la mano con Sahara en todo este proceso de la película? Bueno, Sahara sabe que lo hemos hablado. Esta película ha sido un parto. Sí. Realmente. Un parto de un alien, no de un niño cualquiera. Con cesárea. De un alienígena con cesárea. Fue difícil, pero agradezco mucho a Sahara que me haya incluido en el proceso de la post, que no todo el mundo hace. O sea, hay mucha gente que se olvidan y ya bye bye. Pero le agradezco que me haya incluido y que haya podido tener una voz también en la post. Pero la verdad es que algo que no me esperaba, lo agotador y el trabajo que es terminar un proyecto, porque el rodarlo está bien, genial, pero lo que viene después también es algo que no me imaginaba que era tan fuerte. Sí. Pero gracias a Dios terminamos y estamos felices con el resultado y creo que el público lo va a disfrutar.
Yo creo que también, ahora que tú lo mencionas, para mí, una de las partes que más me ha sorprendido es que tú como actor vienes a grabar una película, pero tú no sabes qué tanto el director o la productora va a llevar esta película lejos. Entonces, a mí me ha sorprendido muchísimo todo el empeño que ha puesto Sara en distribuir la película, en hacerle todo el marketing que le tiene que hacer en la película, en hacer estos espacios para que la película brille, y no solamente la película, todo el equipo que estuvo detrás de la película, como que este empeño en que todo el mundo conozca este crew y cómo nosotros hicimos la película, para mí eso es algo de admirar y me encanta, y no me lo estaba esperando tampoco. Gracias. Ahora que ustedes vieron la película terminada, ustedes, este producto final, ¿se lo imaginaban así? La verdad que de imaginar, no sé, pero sí sensorialmente, o sea, tú puedes tener una idea de la visión completa, o sea, con un guión, vamos a decir así, pero ver ya una cosa terminada, ya montada, que es otra historia, o sea, y se toman muchas decisiones que nosotros no vemos, lo que estuvimos en el rodaje. Y la verdad que me siento orgullosa de haber visto ese trabajo de ayer y de todas las decisiones que se tomaron en el momento para que fuera mejor, o sea, y que todo saliera como salió, vamos a decir así. Y en el post yo me imagino que hubo muchas decisiones también, porque vi muchas escenas ahí que fallecieron, que quizás no funcionaban, pero no fueron necesarias verlas. Quizás nosotros tal vez quisimos hacer cosas como, ¿verdad?, para tener más, como esta cuestión de querer contar sobre lo contado. Ujú. Entonces no eran necesarias, no se sintieron como que faltaron. Uno habla de ellas porque las vivió y estuvo ahí, pero me parece que de verdad se logró bastante bien. Gracias, esos son los espíritus, tú sabes. Oshun, andas por la ahí. mamá de la Arimae por ahí mandando saludos desde el más allá. No, pero de verdad que es un producto y un trabajo que se puede mostrar con orgullo, de verdad. Sí, yo la verdad me impresioné cuando vi la película, porque no, o sea, no tenía esas expectativas. Para mí, con los recursos, con los retos, siento que es una película que es una película, es lo primero. Es una película, que exactamente. tú sabes, es una película. La dirección de fotografía impecable, el trabajo de vestuario, de maquillaje, el trabajo de envejecimiento también, o sea, una cosa bella, linda, y sobre todo como esa intimidad, tú sabes, como que en la que te envuelve la película, como que me sentí como, tú sabes, tuve unos sentimientos, tú sabes, como una historia como muy delicada, me parece, tú sabes, te lleva como a este lugar de reflexión, tú sabes, pero a la vez con estas sombras de esas realidades que hablamos anteriormente que tienen raíces en la cultura dominicana, pero también ver como la parte bonita, o sea, ver ese retrato del Cibao, tú sabes, con esos detalles, esa manera de ponerlo como puesta de escena. Está muy lindo. Felicidades, de verdad. Gracias a todos. Sí. ¿Y tú, Sara? Sí. Bueno, yo estoy muy agradecida conmigo misma por haber sobrevivido, por haberme empeñado en cuidarla tanto, porque eso fue súper difícil siendo mujer. Y al ver estar a veces, en algunos instantes, rodeada de hombres que no podían superar que yo era la persona a cargo y no le gustaba coger mi dirección y tomar por donde yo llevaba la visión. Es un poquito difícil ser mujer en este ámbito, pero en realidad sí, primero que todo estoy orgullosa y agradecida conmigo misma porque fue mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y segundo, estoy súper, pero bow down a todos ustedes y todo el crew que no está aquí, todos los actores, desde preproducción a postproducción, personas que no estaban directamente, pero sí indirectamente porque sí ayudaron a que yo siguiera
esforzándome para hacer la película y terminarla, porque hacerla es una cosa, terminarla es otra, y bueno, pero sí estoy orgullosa de eso y muy agradecida, la verdad. Me siento muy afortunada porque cada vez que he visto un corte, me gusta más, y no es porque es mi película, claro, pero porque el esfuerzo y el empeño que puso cada quien con los recursos tan bajos superaron las expectativas de todos nosotros. Y yo quería hacer una película a mi estilo, que fuera contemplativa y que fuera abstracta. Y bueno, yo creo que también se sorprendieron muchas personas al saber que es un largometraje. O sea que habían veces que me decían, pero esto como que el guión llega como que a ser un corto, y es que no es así que yo la voy a cortar, porque el plan es otro y mi idea es otra, y no tiene que para ser claro, como que el guión puede ser de 30 páginas, pero de ahí puede salir un largometraje. Entonces hay veces que el filmmaker como que se bloquea con ciertas cosas, y es que no, se puede lograr mucho con poco también. Es de la manera que uno lo quiere exponer. Yo creo que después de ver el producto final fue una película que a mí me sorprendió muchísimo. No la estaba esperando tan contemplativa, tan con el ritmo que lleva, que a pesar de que es un ritmo tranquilo, no es un ritmo de que extremadamente lento o que la gente no la va a poder entender si la ve. No, claro que no. Me sorprendió mucho. También me gustó muchísimo el trabajo de postproducción y la música. Es un trabajo que yo siento que tú lo ves y tú te das cuenta todo el amor y la pasión que tuvo detrás y de cada una de las personas que formó parte. Y hay muy poco trabajo ahora mismo que tú lo puedes ver y tú puedes sentir eso, que la pasión de la gente que lo hizo se transmite en la pantalla. Entonces, como dijo Rosario, muy orgullosa de haber formado parte de la película, y No, gracias. cuando esté en cines vayan a verla.